Muy buenos días, Iglesia Benecer Plenitud. Un saludo para cada uno de ustedes, un fraternal abrazo para todas las familias que hoy nos escuchan. Hoy quiero que reflexionemos en la palabra del Señor. Y antes de ello, quiero contarles que esta semana veía un video que me llamó mucho la atención. Y ese video hablaba de una historia de unas chicas que sobrevivieron a un secuestro de un abusador sexual. Las chicas estuvieron allí durante mucho tiempo, y generalmente me gustan este tipo de historias o de testimonios porque en algún momento estas personas que sobreviven a eventos devastadores, a situaciones muy difíciles de la vida, ellas cuentan qué fue lo que en medio de esas circunstancias les ayudó a permanecer y a luchar para mantenerse vivos. Y estas chicas cuentan que una de las razones que las ayudó a mantenerse vivas fue el apoyarse unas a otras. Eso les ayudó muchísimo. Eran 3 chicas. Otra de las cosas que ellas cuentan que les ayudó a poder ser sobrevivientes de este secuestro fue pensar en sus seres queridos, ¿sí? Eso cuentan ellas en su testimonio, muy conmovidas y desgarradas por lo que acababan de vivir. La mayoría de las historias de sobrevivientes nos van a contar que ellos pusieron la mirada en algo, confiaron en algo o tuvieron la esperanza de algo, y que eso les ayudó a mantenerse vivos. Por eso hoy quiero hablarles de una historia de sobrevivientes, y el título de esta reflexión así se llama: Sobreviviremos. Ese es el título de la enseñanza de esta mañana, y vamos a basar este estudio en el libro de Génesis capítulo 26. Vamos entonces y leemos Génesis capítulo 26, versículos 1 al versículo 25. Dice así la palabra del Señor: En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió: Es mi hermana. Pues tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. Sucedió después de muchos días de estar él allí, que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Entonces llamó Abimelech a Isaac y le dijo: Ciertamente ella es tu mujer, ¿por qué pues dijiste: Es mi hermana? Isaac le respondió: Porque me dije: quizás moriré por causa de ella. Pero Abimelech replicó: ¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer, y tú habrías traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelech amenazó a todo el pueblo diciendo: El que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año
el 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hatos de oveja, hatos de vaca y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Jehová diciendo: el agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, porque se había peleado por él. Después abrió otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sitna. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot, y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. De allí subió a Beerseba aquella noche, y se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda y abrieron un pozo los siervos de Isaac. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Dios, que esta mañana, Dios, tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en la vida, en el corazón, en la familia que hoy escucha este mensaje. Oramos, Señor, que tu palabra, Dios, cumpla el efecto para la cual ha sido enviada, de edificar, de restaurar, de sanar, de corregir, de instruir en justicia, Señor. Oramos, Señor, que tu palabra, Señor, traiga vida y esperanza, paz en medio de días difíciles, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Sobreviviremos. Esa es el título de nuestra reflexión. Y vamos a aprender en esta mañana que depender de las promesas de Dios es la única garantía que tenemos de sobrevivencia en medio de circunstancias que amenazan la vida del pueblo de Dios. ¿Cómo sobreviviremos? Al iniciar les contaba que muchos de los testimonios de sobrevivientes de cualquier circunstancia en la que amenazaba su vida, todos tienen una sección en la que cuentan cómo fue que sobrevivieron y qué fue lo que en medio de tales circunstancias les mantuvo vivo. Como iglesia, en medio de la realidad que hoy vivimos, podremos decir: sobreviviremos no como una confesión positivista o humanista. Podremos decir: sobreviviremos solamente si permanecemos en dependencia de las promesas de Dios, porque ellas son la única garantía de sobrevivencia en medio de circunstancias que amenazan la vida y la seguridad del pueblo de Dios. Esa es la verdad que vamos a comprobar a través del texto bíblico que hemos resaltado en esta mañana. Cuando nosotros miramos la historia de Génesis es la historia de una promesa.
Y la historia de una promesa que se dio luego de la caída. Dios tiene un plan de redención y de restaurar la relación del ser humano con Dios. Capítulo 12 al capítulo 50 es la historia de la promesa dada a los patriarcas. Y esta promesa que Dios le da a los patriarcas es una promesa que es dada a prueba de fuego, ¿sí? A prueba de muchas, pero de muchas amenazas, porque las muchas amenazas parecía que nunca iban a permitir que la promesa de Dios realmente se cumpliera. Esta promesa de Dios tenía algunos elementos importantes. Una de esos elementos era capítulo 12, versículo 3, dice que va a ser de Abraham y de su descendencia una gran nación. Luego le dice, ustedes van a poseer una gran tierra. Ustedes les voy a entregar la tierra que fluye leche y miel. Ustedes y yo, dice Génesis 12:3 en adelante, vamos a tener una relación especial donde yo seré su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y el último elemento de la promesa es: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el último elemento de la promesa dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge una familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Esa es la historia que nos va a contar Génesis del capítulo 12 al versículo 50. Más adelante de esta que Dios le da la promesa a Abraham, vamos a ver cómo en la vida de Abraham, en el periodo de Abraham, esa promesa lo que recibe es una serie de amenazas. Y la primera amenaza que enfrenta esta promesa es la hambruna, capítulo 12, versículo 10 al 20. ¿Sí? Hubo una hambruna que se repitió en tiempos de Isaac, como ya lo vimos, y se repitió en tiempos de Jacob, cuando Jacob debe descender con todos sus hijos a Egipto. Más adelante, allí en Génesis capítulo 20 vemos cómo los poderes y las potencias del momento quieren tomar a Sara. El rey de Egipto quiere tomar a Sara como su esposa. Ese era otro atentado contra la promesa, porque esa era la esposa del patriarca y era a través de ella que Dios había prometido dar una descendencia. La esterilidad era otra de las grandes amenazas. No podían tener hijos. Las tres mujeres no podían tener hijos. Rebeca, Raquel y Sara estaban condenadas por la naturaleza y prohibido tenían ser madres. Otro atentado contra la promesa, otra amenaza contra la promesa que vamos a ver es, luego de muchos años, cuando ya Dios da la promesa, ha nacido Isaac, entonces Dios le dice, entrégame a Isaac. Ese es otro atentado contra la promesa. Pero Abraham creyó que si ese era el hijo de la promesa, él lo iba a entregar, porque si Dios lo iba a resucitar, él podía resucitarlo de entre los muertos. La era del tiempo, el periodo de Isaac nos va a mostrar que la promesa de Dios se fue realizada y se cumplió en escenarios de muchos obstáculos y de muchas amenazas. Entonces, Abraham ya ha muerto, Isaac ya está casado. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es cómo continúa la historia de la promesa y cuáles son las amenazas que esta promesa tiene en tiempos de Isaac, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cómo es que depender de la promesa de Dios es la única garantía de sobrevivencia en medio de circunstancias que amenazan la vida y seguridad del pueblo de Dios? Primero, vamos a ver que Dios mantiene su promesa en medio de circunstancias adversas y amenazantes. En segundo lugar, vamos a ver cómo es que Dios cumple su promesa en medio de esas circunstancias. Esos son los dos puntos que hoy vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a introducirnos en nuestro texto. Isaac ha muerto su papá, ya se ha roto un vínculo bastante fuerte porque ha tenido la pérdida de su papá. Generalmente esto es un evento que marca la vida de todo hijo porque queda una sensación como de desorientación, no sabemos qué va a pasar, qué sigue con nuestra descendencia, lo que sigue con nuestra familia. Isaac ha tomado una ruta y fue a Gerar. Y posiblemente la idea era que luego de Gerar se quedaba allí unos días y luego descendía a Egipto. Dios a Abraham en tiempos de la hambruna le permitió descender a Egipto. A Jacob en mismo tiempo de su hambruna les permitió descender a Egipto. Pero a Isaac no. A Isaac le dijo, no vas a descender a Egipto, te vas a quedar aquí, porque aquí es donde yo te voy a bendecir, aquí es donde yo te voy a multiplicar. Los tres patriarcas, como les dije, habían tenido la misma experiencia, sabían de qué se trataba. Y esto nos muestra un poco acerca de cómo los hijos copian de los padres. Cuando papá Abraham vivió el tiempo de la hambruna fuera en Egipto, Isaac sabía qué era lo que había que hacer, ¿sí? Básicamente por ver el modelo de su papá y por sobrevivencia también. Va y quiere descender a Egipto. Dios esa noche se le acerca y le dice, no, te vas a quedar aquí, en Gerar. Se cree que todas estas hambrunas son una manifestación de la providencia de Dios, porque es en medio de ellas donde Dios manifestaba su poder y su fidelidad a su pueblo y a las familias de su pueblo. En medio de esa realidad, en medio de esa situación, Gerar no era el mejor lugar, no era el lugar que garantizaba el bienestar de la familia de Isaac desde la perspectiva de Isaac. Gerar no era el mejor lugar, parece que era Egipto, pero Dios le dice, te vas a quedar aquí en Gerar. Y Dios le dice, yo sé que tienes miedo, no temas, no temas, yo estoy contigo. Sé que de pronto le tienes miedo al futuro, sé que la hambruna también tienes otra amenaza. Y no solamente esa era la única amenaza, había un pueblo que se llamaban los filisteos, que también eran hostiles con Isaac y que se habían portado de manera hostil con ellos. Y este pueblo también era una amenaza para Isaac y para toda su familia, ¿sí? Pero Dios hace algo muy importante y le dice, mira, yo hoy estoy aquí para confirmar el juramento que hice a Abraham, tu padre. Con tu padre yo tengo un compromiso. Yo adquirí un compromiso con tu padre y con toda su descendencia. Y hoy estoy aquí para hacer cumplir esa promesa. Confirmar es un término
maravilloso, porque la idea de ese confirmar es: mi palabra sigue en pie, mi palabra es verdad, mi palabra continúa. Yo estoy aquí para hacer cumplir mi palabra. Eso es lo que Dios le está diciendo a Isaac. En un momento donde el miedo lo tiene invadido, en un momento donde el miedo lo tiene aterrorizado y posiblemente no sabía qué hacer: no desciendas a Egipto. Hablamos de miedos, ¿sí? Estos eran los miedos de Isaac: la hambruna, la seguridad de su familia, el futuro, no sabía qué seguía, y además tenía unos vecinos odiosos, antipáticos, podríamos decir nosotros, que nos amenazaban la seguridad. La realidad que hoy vivimos como iglesia, la realidad que hoy vivimos como nación, no es nada diferente de la que hoy vivimos. La realidad de este entonces no es nada distinta a tu realidad y a nuestra realidad, donde hay tantos temores, donde hay tantas amenazas. Pero la pregunta es: ¿cómo vamos a sobrevivir? Tenemos que tener en cuenta esa idea, porque de sobrevivir todos queremos sobrevivir. Pero necesitamos la razón suficiente, aquello que nos va a mantener de pie para poder sobrevivir. Esta promesa tiene dos elementos muy, pero muy importantes que quiero resaltar. Lo primero es: esta promesa se da no porque Abraham e Isaac sean los mejores, no porque hayan sido perfectos, porque el texto nos va a resaltar que ellos cometieron muchos errores. Nos va a decir que esta promesa solo es por la gracia y la misericordia de Dios. Y el otro elemento fundamental de esta promesa es la dependencia de Dios en la promesa. Esto es el eje principal de la confesión de sobreviviremos, porque solamente podremos sobrevivir si dependemos de esa promesa que ha sido dada por Dios. Egipto era la mejor oferta. Egipto era el lugar más seguro de aquel entonces. Egipto significa básicamente metrópolis, un lugar de gran extensión. Egipto significa el lugar de la civilización. Egipto significa el lugar donde yo y mi familia podemos estar seguros en tiempos de hambruna. Cuando nosotros vemos Isaías 30 y 31 nos va a decir: ¿por qué el pueblo de Israel llegó a idolatrar tanto a Egipto? Porque Egipto llegó a significar un lugar de confianza, en el cual se quitaba la confianza en Dios para ponerla en Egipto. Egipto era la mejor oferta, pero Dios le dice: no, he decidido que te vas a quedar en Gerar. Gerar significa círculo. Gerar significa un fuerte declive. A ver, humanamente, ¿cómo es posible que tú me vas a bendecir en un lugar que es apretado, en un lugar que tiene tantas limitaciones? Porque eso es algo de la idea del nombre de Gerar, círculo, es algo limitado. Y como es limitado, entonces va a generar declive en la comunidad. Gerar no era el mejor lugar. Gerar no era el lugar que podría garantizar confianza y seguridad. Era Egipto. Pero Isaac decide creer en Dios y en su promesa. Isaac cree y quita su mirada de Egipto y entonces
ahora la pone en Dios y en su palabra. Entonces la dirección es esta: dependencia, obediencia. Cuando nosotros vemos el versículo 6, dice: habitó pues Isaac en Gerar. Allí habitó Isaac. Dios cumple, ese es el segundo punto. Dios cumple su promesa en lugares pocos prometedores. Isaac no era la gran metrópolis, era Egipto. Pero Isaac decide aferrarse a Dios y a sus promesas cuando hay tantas amenazas contra su vida y con la existencia de su descendencia y de su simiente, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que la promesa, depender de la promesa, es garantía de vida. La promesa de Dios es garantía de vida. Cuando Dios cumple sus promesas en medio de circunstancias o lugares que no son poco prometedores, allí vamos a ver que depender de la promesa es garantía de vida. Y básicamente la situación es: Isaac tiene temor por su vida y le dice a Rebeca que diga que ella es su hermana, y dicen que ella es hermana delante de Abimelech. Este rey cree esto, pero un día observa que Isaac estaba mintiendo. Él no son hermanos, son parejas, son esposos. Cuando se dice el término que vio que acariciaba, básicamente la idea es, el término hace referencia a la relación íntima de una pareja, ¿sí? Isaac copió muy bien el mismo episodio de su padre, en la misma situación, en las mismas circunstancias. Abraham dijo que Sara era su hermana. Génesis capítulo 20, allí lo vamos a ver. Génesis capítulo 20, versículo 3, versículo 20 en adelante. Esto nos muestra cómo ser modelos de nuestros hijos y cómo comprender, padres, quiero resaltar esta verdad porque es muy importante, cómo comprender que nuestros hijos nos están mirando y ellos van a copiar lo que tú y yo les modelemos. Isaac es descubierto, es confrontado con todo el pueblo, y algo importante es de esta escena es: Isaac tiene miedo de morir. Isaac está aterrorizado porque aquella comunidad filistea lo pueden matar por causa de la hermosura de su esposa. Luego que pasa este incidente, es muy importante resaltar cómo el texto no se calla los errores del patriarca. El texto está evidenciando cómo, frente al deseo de querer sobrevivir, muchas veces hacemos las cosas mal. Frente al deseo de querer sobrevivir y querer ayudar a Dios, hacemos lo que no tenemos que hacer. La sobrevivencia del pueblo de Dios no es por cuánto hagas o cuántos méritos tengas, es sola y exclusivamente en dependencia de Dios y su promesa, única y exclusivamente. Cuando Abimelech viene a confrontar a Isaac, le dice: ¿cómo es que tú nos has hecho esto? ¿No te das cuenta que has podido traer pecado sobre cada uno de nosotros? Y hizo una sentencia bajo pena de muerte: el que toque a estos hombres, o a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Ahora, la pena de muerte está dada para los filisteos. No sabemos. Algunos autores han llegado a decir que este Abimelech es el mismo Abimelech del capítulo 20. Otros dicen que no.
es el mismo, que sencillamente era el título que se le asignaba al rey del momento. Sea que sea el mismo o sea que no sea el mismo, ¿cuál es el miedo de Abimelech? Miren lo que pasó en aquel entonces cuando Abimelech en la escena con Abraham quiso tomar a Sarai por esposa. Dice, entonces Abimelech, esto es Génesis capítulo 20, versículo 2 en adelante. Dice, entonces Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Pero como Abimelech no se había llegado a ella, le respondió, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es él. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y también yo te detuve para pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás y todos los tuyos. Podríamos pensar que aquí la protección la está dando Abimelech. Estos hombres son intocables. Pero la protección se está dando porque hay una historia en la que Dios ha mostrado que está a favor de esta familia y que está al cuidado de esa familia. Y el que se meta con esta familia, de cierto morirá. Depender de las promesas de Dios es garantía de vida cuando estás amenazado de muerte. Esta es la verdad que la palabra hoy nos está enseñando. Todo el universo hoy está amenazado de muerte. Todo el planeta Tierra hoy tiene sus puertas cerradas por el temor a morir. Estamos bajo pena de muerte. Pero depender de las promesas de Dios es garantía de que vamos a vivir, aunque moramos. Aún así viviremos en el reino de los cielos. Y esto para muchos de los que ya han partido con el Señor. Estos días escuchaba la historia de un pastor que por ayudar, por cuidar a su rebaño, fue contagiado con el virus y ya había fallecido. Por hombres de fe como estos, que se han entregado, por hombres y por mujeres que frente a esta realidad han muerto. Aún así nosotros como iglesia podemos confesar que depender de la promesa de Dios es garantía de vida, aunque muramos. La esperanza en el Señor es que vamos a vivir, vamos a estar seguros en medio de esta realidad, en medio de estas circunstancias. Dios interviene en la historia y el mismo temor que invadió aquella comunidad en tiempos de Abraham invade a la comunidad en tiempos de Isaac. Ahora el miedo a morir solamente lo tienen los filisteos. Depender de la promesa de Dios es garantía de vida. Cuando Dios cumple sus promesas en lugares que son poco prometedores, vamos a ver que depender de la promesa de Dios es garantía de prosperidad. Garantía de prosperidad. Versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1.
Y lo bendijo Jehová y se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La prudencia agrícola decía: si siembras vas a fracasar. Esa era la prudencia de los agricultores en este momento. Había mucha sequía. Hay hambrunas, y hay hambrunas porque no hay cosechas, ¿sí? De hecho, más adelante la búsqueda del agua nos va a mostrar que se carecía de agua en este momento. Pero hay una promesa. Hay una promesa sobre este hombre y sobre esta familia. La amenaza es: no podías, o sea, no era un momento para cosechar porque no se iba a producir nada. No era posible por la hambruna y por todas las circunstancias que estaba viviendo esta región. Pero Isaac, confiado en su promesa, siembra. Isaac, confiado en la promesa de Dios, dice: si Dios está conmigo, entonces yo tengo que tomar decisiones, ¿sí? Porque eso es algo muy importante en medio de las realidades que hoy vivimos. No es que sencillamente la promesa está y yo me echo a dormir y Dios hace el resto, no. La promesa de Dios nos va a dar una dirección, nos va a dar una ruta a seguir y tú debes transitar, debes caminarla, debes tomar decisiones, debes caminar en la dirección de la promesa. Entonces Isaac sabe que esa es la tierra que Dios le ha dado y dice: bueno, si esta es la tierra, entonces vamos a cosechar, hay que sembrar, vamos a sembrar. Y lo que ocurre es asombroso. Dice que cosechó aquel año al 100 por 1. ¿Cómo es posible que si la realidad es contraria, ¿sí? La realidad de la promesa es: yo te voy a bendecir, pero la otra realidad es que es una tierra que no es tan fértil como Egipto, es una tierra que no tiene aguas, que es muy, pero muy desértica? ¿Cómo es que Dios nos va a bendecir en un lugar como ese? De hecho, en términos históricos, las cosechas se daban aproximadamente entre un 25 o por mucho 50 por 1 en términos de ganancia. 25 o 50 por 1. Pero esta cosecha de Isaac no tuvo ni el 25, no tuvo ni el 50 por 1, sino el 100 por 1. Y el texto deja muy claro cuál es la razón de ser de ese resultado, y es porque Dios lo bendijo, porque depender de la promesa de Dios es garantía de prosperidad y de bendición. Eso es lo que nos va a decir la palabra en esta mañana. No sé cuál es la realidad, ¿sí? No sé cuál es la circunstancia que hoy puedes estar viviendo en medio de toda la situación económica que hoy vivimos, pero estoy segura que muchos de nosotros hemos tenido y tenemos el testimonio de que Dios ha provisto en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras vidas aún como desempleados. Dios ha estado proveyendo, porque sé que detrás de esa cámara hay muchos que creen en Dios y en su palabra y en sus promesas. Dios interviene en la historia otra vez y deja en claro que la bendición no fue por cuán bueno es Isaac, sencillamente porque él trajo bendición a este hombre y su familia. Lo hizo un hombre grande, lo hizo un hombre fuerte, ¿sí? Y la idea de ese grande y fuerte es a la altura de un rey, ¿sí? Lo hizo a la altura de Abimelech. ¿Se acuerdan que al principio Isaac le tiene miedo al rey Abimelech? Ahora Dios lo ha puesto a la altura. Pero algo muy importante de este término de que lo hizo un hombre poderoso es que
La raíz de este término viene de un término que significa torcer, ¿sí? Lo que significa que este resultado de poderío, de grandeza, de riqueza, ha sido porque ha sido trabajado y moldeado y procesado por algo, ¿sí? Ha sido porque ha sido torcida de pronto su voluntad para que la voluntad de Dios se establezca en la vida de este hombre. ¿Cuánto nos cuesta depender de las promesas de Dios? ¿Cuánto debe torcerse mi voluntad para que la voluntad de Dios y su palabra se cumpla en mi vida? Debe torcerse la voluntad, debe quebrarse la voluntad del ser humano para que la voluntad de Dios se cumpla y finalmente podamos ser hombres bendecidos por el Señor. La promesa, depender de las promesas de Dios, es garantía de que Dios te va a colocar en lugares de autoridad. La parte final de este texto nos va a mostrar cómo luego que este hombre se vuelve rico, Isaac se vuelve rico, poderoso, los pastores de Gerar empiezan a reñir contra ellos. Y les dice a Abimelech: mira, tú te has vuelto más rico y más poderoso que nosotros, vete. ¿Sí? Envidiosos, se pusieron tan envidiosos al ver la prosperidad de Isaac. Y ellos ahora se van a oponer a la bendición de Dios. Y Dios decide que a través de esta circunstancia va a colocar a Isaac en un lugar de autoridad. En este contexto, quien era un hombre de autoridad era Abraham. A él era el que reconocía. Recordarán que aquí los nombres se colocaron en los pozos. Cuando se abrieron los pozos, se colocaron los nombres que Abraham le había puesto, porque ese era el nombre, ¿sí? Ese era el nombre reconocido para esta región, para decir: miren, esto ustedes no pueden negar que es mi propiedad porque mi papá les puso nombre. Colocarle un nombre era reclamar el derecho. Pero más adelante nos dice la historia que Isaac, luego que Abimelech le dice que se vaya, se va, se rueda un poquito más, ¿sí? Se extiende un poquito más, ¿sí? Y dice que Isaac no se conforma con los pozos que Abraham había cavado, sino que si Dios nos ha dado esta tierra, tenemos que abrir más pozos. ¿Sí? Abren nuevos pozos, y cuando empiezan a abrir los pozos empieza la riña con los pastores, ¿sí? De Gerar y la envidia de los filisteos. Luego, más adelante, Isaac deja esos pozos allí. Isaac cede esos derechos, dice: bueno, tomen esos pozos, yo voy abriendo pozos en otro lado. Los pastores de Gerar y esta comunidad filistea querían mantener a Isaac allí en el círculo, ¿cierto? Como ese límite, no te puedes pasar del límite. Pero vamos a ver que esta familia es la familia de las naciones. Esta familia es la familia de multitudes y no se pueden quedar allí en el círculo, tienen que extenderse. Y Dios hace algo maravilloso. Eso lo vemos en el versículo 22. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Y le puso por nombre Rehoboth, y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Ahora Jehová nos ha fructificado. Cuando hablamos de Rehoboth, Rehoboth es un lugar amplio y espacioso. Así no era más o menos la idea de cómo se llama Egipto, el lugar de la gran extensión. Ahora aquí, en el lugar reducido, Dios le ha dado un lugar de gran extensión a Isaac y a su familia, ¿sí? Por este pozo entonces ya no riñeron, lo que quiere decir que ya no hay límites para que te extiendas
extiendas. Ya no tienes límites para que tomes posesión de la tierra que yo te he entregado y que yo te he dado. Rehoboth es básicamente el lugar donde es posible que te muevas de una manera libre. Eso es Rehoboth. De hecho, la arqueología ha comprobado que en este momento histórico de los patriarcas se puede comprobar un tiempo de grandes riquezas, pero únicamente en este tiempo de los patriarcas, porque Dios demostró su fidelidad. Y luego entonces, versículo 23, de allí subió a Beerseba. Y dijo, aquella noche se le apareció y Jehová dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando nosotros leemos el episodio de Génesis 20, vamos a ver que más adelante Dios también hizo un pacto con Abraham allí en Beerseba. Beerseba huele a Dios. Beerseba huele a su promesa. Beerseba tiene elementos visibles que recuerdan que Dios ha adquirido un compromiso con Abraham y con su hijo. Ahora dice, yo soy el Dios de tu padre. Tu padre y yo teníamos una relación especial. No puede haber dependencia, iglesia, si no hay una relación especial con el Dios de la promesa. Lo que quiere decir que es imposible que en este tiempo de tantas amenazas pueda sobrevivir al margen de una relación con Dios y al margen de la dependencia del Señor, de su promesa y de su palabra. Yo soy el Dios de tu Padre, y esto quiere decir que la relación que yo tenía con tu Padre, tú también la vas a experimentar. Tú también tienes que experimentar esta relación. Yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré por amor a mi siervo. Entonces edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Isaac levantó un altar. El altar era el lugar de la relación. Sobreviviremos con altares levantados en nuestras casas. Sobreviviremos con nuestros devocionales encendidos cada semana. Sobreviviremos con nuestra relación con la Escritura en obediencia. Sobreviviremos. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? No vas a pensar en este momento cuál es la amenaza. Vas a pensar en la promesa que te debe mantener de pie en este momento de tanto peligro. Debes pensar en este momento en la promesa que te va a dar la fuerza y el vigor para enfrentar todas las amenazas que se vienen para tu vida, que enfrentas en medio de tus estudios, de la universidad, de tu familia, de tu realidad, de circunstancia laboral, familiar, qué sé. Pero debes poner la mirada única y exclusivamente en la promesa. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar de hacer? Isaac tenía la dirección hacia Egipto. ¿Qué tienes que dejar y qué tienes que dejar de hacer hoy para que tomes la dirección de la promesa? Porque esta promesa te incluye a ti y me incluye a mí, porque esta es la bendición de todas las familias de la tierra, porque en la simiente de esta mujer serían benditas todas las familias de la tierra. Hoy la promesa está cumplida, porque en Génesis 15 se le dice a Satanás:
de la simiente de la mujer, esa simiente mataría, le pondría el pie en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y en Colosenses nosotros vemos cómo es que nuestro enemigo es destruido por completo a través de la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Por eso, iglesia, podemos decir, sobreviviremos. No sé cuál es la realidad, no sé cuál es el miedo al que hoy te enfrentas, no sé cuál es la amenaza que hoy enfrentas, pero te animo a que hoy vas a recordar la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha recordado todas estas semanas? ¿Cuál es esa promesa? Y allí escríbela, tenla en tu mente. Ten allí en tu mente esa promesa y vamos a orar basados en esa promesa. Porque eso será lo único lo que te mantendrá de pie. Será lo único que en medio de las circunstancias que vives como familia y que viviremos como iglesia, será lo único que nos mantenga de pie en este tiempo. Hay muchas cosas que nos amenazan como iglesia también, pero hoy vamos a confiar solamente en las promesas. No vamos a poner la mira en las amenazas, vamos a poner la mirada en la promesa del Señor y vamos a orar y vamos a pedir esa bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre la obra, la iglesia del Señor a nivel universal, y vamos a pedir que la palabra de Dios sea lo que nos sostenga en medio de la realidad tan amenazante que hoy vivimos. Por favor, cierra tus ojos y vas a orar con fe, creyendo en esta palabra. Y luego de esta oración, esta semana, tienes que actuar basado en esta palabra. Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder. Señor, gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí para cumplir tu palabra, Señor. Estás aquí para proveer en medio de la necesidad. Estás aquí, Señor, para abrir caminos donde no los hay, Señor. Estás aquí para consolar los corazones enlutados, Señor. Estás aquí para devolver la esperanza a aquel que le ha perecido su esperanza, Señor. Trae esperanza en esta mañana, Señor. Que hoy tu iglesia, Señor, sea dotada de una firmeza y de una convicción especial, Señor. Tu poder y tu Espíritu Santo, Señor, traiga vida y fortaleza en medio de la aflicción, del miedo, de la duda, de la incertidumbre al futuro, por el futuro, Señor. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, nos dé la seguridad, Señor, la paz, la esperanza, la convicción, Señor. Nos dé, Señor, la ruta a seguir, nos guíe en nuestras decisiones, Señor. Tu palabra, Señor, tu palabra que es de bendición, y esta bendición es completa, esta bendición es segura, Señor. Por eso, Señor, tu iglesia, podemos decir, sobreviviremos con toda seguridad, sobreviviremos, porque nuestra mirada, Señor, está en ti, en tu palabra, en tus verdades, Señor, que las has mantenido a lo largo de la historia, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la bendición para cada familia. Reprende la obra del devorador. Reprende, Señor, todo aquello que se opone a tu bendición, Señor. Y hoy oramos y confesamos tu palabra, que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Tú guardas en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, Señor. Tu palabra es suficiente, tu palabra es poder, Señor, tu palabra es seguridad en este tiempo, Señor. La palabra que
que trae vida, la palabra que trae esperanza y que trae, Señor, ganas y deseos de seguir adelante. Señor, gracias por ella. Gracias por ella, Señor. Permítenos esta semana caminar, Señor, fundamentados en ella y no en la realidad que nos amenaza, aferrados en ella, Señor, y no en las circunstancias que nos aterrorizan, Señor. Sobreviviremos, Señor, porque dependemos de ti y de tus palabras, Señor. En tu nombre, Jesús, muchas gracias. Amén.